Capítulo 8. Daniel y Rosa se estarían preparando para poder pasar por el portal con forma de espejo. Duilí se estaba despidiendo de sus amigas y de las princesas. La princesa Luna les dijo que solo tenían 3 lunas para volver. Si no lo hacían se quedaban en ese mundo para siempre, a lo cual Daniel diría que si después de eso los 3 jóvenes cruzaron el portal pero sentirían como si su cuerpo cambiara. Los 3 jóvenes abrirán sus ojos aturdidos por pasar el portal. Duilí se revisará y vería que sus cascos traseros cambiaron por pies. Daniel le diría a las chicas que si estaban bien, a lo cual Duilí y Rosa dirían que sí, pero Daniel y Rosa al verse verían que tendrían manos y al ver su cuerpo se sorprenderán que haya cambiado. ¿Qué nos pasó?, diría Rosa, a lo cual Daniel le diría que tal vez su anatomía haya cambiado igual a la de Duilí, a lo que Rosa diría, pero seguimos teniendo nuestras habilidades. Entonces Daniel haría una esfera aquí y diría, al parecer seguimos teniendo nuestras habilidades. Duilí le preguntaría a Daniel si podía transformarse, entonces Daniel se concentraría y pasaría a su y diría que si podía transformarse. Rosa diría, bueno, busquemos la corona en la escuela. Duilí al oír eso diría, eso es una escuela, señalando al gran edificio que tienen enfrente, a lo cual Daniel diría que si Duilí al oír eso se sorprendería y entonces les preguntaría a Daniel y Rosa que cómo lo sabe. Rosa al oír eso diría que ellos antes no tenían los cuerpos que tienen en Equestria, sino que somos de otro mundo parecido a este, así que no te preocupes, nosotros sabemos cómo adaptarnos en ese mundo. Duilí se tranquilizará al oír eso, al saber que ellos ya saben cómo es ese lugar. Los 3 jóvenes entraron a la escuela, se mirarían en el reflejo del vidrio donde estarían unos trofeos. Rosa diría cómo extrañaba un cuerpo así y de repente sonaba un timbre. Después de unos segundos saldrán muchos alumnos de esa escuela, pero eran tantas personas que separarían a Duilí de Daniel y Rosa. Daniel diría, es mucha gente, no Duilí, pero al ver vería que Duilí no estaría con ellos y le diría a Rosa, ¿dónde está Duilí?, a lo cual Rosa diría, ya la perdiste, vamos a que si vamos. Duilí caminaba sin rumbo por los pasillos de la escuela junto a Spike hasta encontrarse con Sunset gritándole a una chica cabello rosa y piel crema. Entonces Duilí le diría a Sunset, oye, no puedes gritarle así a ella, a lo cual Sunset se acercaría a Duilí, te diría, nunca te vi en esta escuela, debes de ser nueva. Después se iría de ese lugar. Duilí le preguntaría a la chica si estaba bien, a lo cual esta diría que si. Duilí le preguntaría cómo se llama, a lo cual esta le diría, me llamo Fluttershy, de una forma susurrando casi inescuchable. Duilí le volvería a decir, pero sería igual pero más despacio. Duilí diría, parece que quieres decir Fluttershy, pero eso es. Duilí no terminó de hablar porque Fluttershy dijo que lindo, poniéndose enfrente de Spike. Fluttershy le daría una galleta a Spike y este comiéndoselo. Fluttershy le diría a Duilí, nunca te había visto aquí, ¿acaso te cambiaron de otra escuela?, a lo cual Duilí estaría a punto de hablar pero se escuchaba una voz que diría, si estás Duilí esa, y Fluttershy voltearía hacia la voz y verían a Daniel y Rosa. Duilí, ellos son tis hermanos, a lo cual Rosa diría, si somos hermanos, yo me llamo Rosa y él es mi hermano Daniel, un gusto, diría Daniel. ¿Cómo te llamas?, preguntaba Rosa, a lo cual Fluttershy diría su nombre. Duilí le diría a Fluttershy que Sunset estaba hablando sobre una corona, a lo cual Fluttershy diría que si yo la tenía era muy linda. Entonces Daniel le preguntaría si la tenía, a lo cual Fluttershy diría que no y Rosa le preguntaría si sabía qué le pasa. Entonces Fluttershy les contaré qué pasó y les diría que se lo dio a la directora Celestia. Directora Celestia, diría Duilí. Daniel diría, ¿en dónde está su oficina? Entonces Fluttershy les diría la dirección. Después los 3 se irían corriendo. Al llegar tocaron la puerta y una voz diría, adelante. Entonces los 3 pasaron pero la única inclinada sería Duilí y entonces tendrían la misma plática que en película, con la excepción que Rosa también participa. Después de unos minutos llegaría la hora del almuerzo. Entonces Duilí le diría a Fluttershy si la podía ayudar en algo. Entonces Rosa diría, Duilí y yo nos vamos a postular para la princesa de su plato, pero Daniel evitará que se cayera. Fluttershy le daría las gracias y le diría a Duilí Rosa que era difícil ser princesa de la primavera ya que tenían que convencer a todos los grupos. Después de comer, Duilí, Rosa y Daniel irían hacia la organizadora del baile. Al llegar verían a una chica igual a Pinky. Daniel al verla diría, Pinky está al oír eso diría, como supiste mi nombre, eres adivino. Entonces Daniel lo diría, no solo adivine, a lo cual Pinky, ¿en qué les puedo ayudar?, a lo cual Rosa diría, nos preguntamos si nos podemos inscribir para el baile de primavera, a lo
lo cual Pinky les daría los ojos para poder postularse. Entonces se oirá una voz vaquera diciendo: alguien ordenó 12 cajas de jugo de manzana, a lo cual Pinky diría: yo. Applejack se acercaría a Dewey y le diría: ustedes son nuevos, ¿no? Entonces Rosa diría que si Applejack le diría a Rosa: le puedes decir a tu hermano si puede ayudar a Big Mac a traer las cajas. Entonces Rosa le diría a Daniel si podía ayudarla a Big Man. Entonces Daniel diría que sí, entonces pasaría la misma a Rosa. Después de eso sucedería la placa de Sunset y Dewey, solo que Daniel diría: puede que ella no tenga poder aquí, pero nosotros seguimos teniendo nuestro poder. Sunset, confundida, se iría y le pediría a los dos chicos que seguirán a Dewey. Al llegar a la biblioteca, Daniel sentirá una energía que los observaba. Miraría a Rosa y Rosa le diría a Daniel que se encargara de ellos. Daniel se iría por un pasillo, pero con los chicos que los seguían oían una voz detrás de ellos y voltearon y verían a Daniel. Los agarraría y los sacaría de la biblioteca, pero ellos ya habían grabado Dewey con la computadora. Después de eso le explican sobre ese mundo. Después de unas horas ellos se irían a dormir. Fin de capítulo 8.